Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación. Es la primera vez que participo de un grupo de OA, así que nada, estoy contenta. Así que gracias, gracias por el espacio y por la escucha y por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Eh, un segundo, tengo acá y acá. Me pareció que iba a ser más fácil y que nos iba a ayudar a todos a concentrarnos un poco más y a mí a acotarme al tiempo que tengo si armaba algo, así que por eso armé este humilde PowerPoint. Así que arranco. En general, entiendo que las personas que participan de OA, algunas antes participaron o en paralelo participan de talleres, de grupos de AA y de NA, así que me pareció como para arrancar, hacer un pantallazo de en qué consiste o desde dónde pienso yo. Esto tiene que ver con lo que he estudiado y con el desarrollo de mi profesión. Hace más de 25 años que trabajo en adicciones, soy psicóloga, pero me especialicé en adicciones. ¿Cómo entendemos la enfermedad? Eh, Sabemos que tanto el alcoholismo como las adicciones y los trastornos alimenticios son una enfermedad que está reconocida en todos los manuales de psicología y de psiquiatría del mundo. No hay, hace muchos años, por suerte ya, por lo menos en niveles académicos, no hay duda de que esto es una enfermedad que tiene determinadas características. Es una enfermedad primaria, significa que no es consecuencia de ninguna otra. Es una enfermedad crónica, significa que una vez que se despierta la vamos a sostener en el tiempo. No es algo que empieza y termina, como sería una enfermedad aguda, por ejemplo. Es una enfermedad progresiva y lo que tienen de particular las adicciones es que evolucionan actuando o no actuando la enfermedad. ¿Qué significa? Si yo estoy 10 años en recuperación y después retomo la comida compulsiva, mi enfermedad continúa desde el punto en el que la dejé. No empiezo de vuelta, no empiezo de cero. Y es una enfermedad mortal. Hay algunas diferencias entre AA y NA y OA. En AA y en NA estamos hablando de una sustancia externa, es una sustancia que no necesitamos, es una sustancia que se transforma en un tóxico para el cuerpo. Cuando hablamos de la alimentación, estamos hablando de una necesidad fisiológica, es algo que nuestro cuerpo necesita para vivir saludablemente. Lo que hace que se transforme en enfermedad es la relación compulsiva que tengo con la comida. Y un poco de eso vamos a charlar. Todas las tres, AA, NA y OA, estamos hablando de una enfermedad que ataca lo físico, lo mental y lo espiritual. Particularmente en OA agregamos un aspecto más que tiene que ver con el aspecto relacional. No solo el aspecto de la relación compulsiva que tengo con la comida, sino el efecto que eso hace en la relación que tengo conmigo mismo, en la forma de pensarme, en la forma de sentir y desde ahí en la forma de relacionarme y vincularme con las otras personas. Cuando trabajamos en AA y en NA, lo que buscamos es la abstinencia de la sustancia para después poder entender todo el proceso psicológico y terapéutico a través del desarrollo de pasos y terapéuticamente del desarrollo del curso de la enfermedad en la persona para poder entender cómo llegó a desarrollar la enfermedad de la adicción y cómo salir de ahí. Cuando trabajamos con personas que tienen cuestiones de alimentación, trastornos de alimentación, la sobriedad no se alcanza desde la abstinencia, obviamente, excepto de aquellos alimentos que disparen la compulsión, sino también del aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que aprender? En principio, identificar, nombrar y poder gestionar las emociones.
Después, identificar cuáles son los alimentos gatillo, los que disparan este comer compulsivo, y después desarrollar hábitos alimenticios saludables. Entonces, esta diferenciación nos sirve porque si bien cuando pensamos en adicciones pensamos en el mismo desarrollo, las particularidades de cada tipo de adicción a sustancias o a conductas, los trastornos de alimentación tienen que ver con las adicciones a conductas, tienen particularidades y no son todos iguales. Entonces, hacer esta distinción también nos ayuda a poder pensar algunas cosas de otra manera. En el último censo que se hizo en Argentina, se determinó que hay entre un 10 y un 15% de la población que tiene y padece trastornos de alimentación. De ese porcentaje, el 90% son mujeres. No miré quiénes estamos enganchados acá, pero estimo que la mayoría somos mujeres. La edad de inicio es un poquito más tarde que la edad de inicio del consumo de sustancias, es alrededor de los 14 años en la pubertad. Se la conoce como la epidemia silenciosa y causa aproximadamente 15.000 muertes al año. Hace unos cuantos años, en el 2009, 3 investigadores de la Universidad de Yale desarrollaron la escala para medir los síntomas de lo que después se incorporó en los manuales de diagnóstico de psiquiatría para poder hacer un diagnóstico de qué es el trastorno de alimentación. No tiene que ver con una opinión, tiene que ver con un diagnóstico donde se identifican determinados síntomas que hacen que en cualquier lugar del mundo una persona evaluada en esta sintomatología sea diagnosticada con un trastorno de alimentación. Y estos son. Sugiero que a medida que vamos charlando, eh, se fijen en cuáles se identifican para poder charlarlo después. La primera distinción que se hace es, una cosa es el hambre y otra cosa es la adicción a la comida. El hambre, como dijimos antes, es una necesidad fisiológica y la característica particular en la que quiero hacer hincapié es el hambre se satisface. Llega un momento en el que estoy satisfecho. Cuando estamos hablando de un trastorno de alimentación, estamos hablando de una necesidad emocional, no fisiológica, que dispara el impulso en los alimentos gatillo. Cuando se ejecuta compulsivamente. Cuando ingiero estos alimentos, los ingiero de manera compulsiva y siempre termina en la insatisfacción. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Primer elemento, la tolerancia. A mayor ingesta, mayor insatisfacción. En un segundo momento. En un primer momento hay una especie de alivio temporario. El cerebro se adapta y entiende el alivio que recibe de determinados alimentos. Las etiquetas, yo lo voy a nombrar de esta manera para no nombrar alimentos, la ingesta de etiquetas lo que hace es generar una sensación de recompensa en el cerebro. Entonces, el trastorno de alimentación no es una opinión, no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con una moda, es una respuesta desde la neurobiología a lo que pasa en el cuerpo cuando ingerimos determinados alimentos que son los que conocemos como los alimentos gatillo. El segundo punto es la abstinencia. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, si el cerebro se satisface temporalmente cuando ingiero determinados alimentos, cuando no los tengo, entra en abstinencia. La abstinencia es un malestar físico, un malestar emocional que aparece ante la falta de estos alimentos que me dan este alivio temporal. Sobre todo porque no sé qué hacer con esta emoción, que es la que dispara esta necesidad de consumir. El tercer punto es el craving o el deseo de consumir, ¿no? Es un deseo intenso que es lo que dispara el impulso a comer estos alimentos, este tipo de alimentos. También se toma en cuenta esta pérdida de control. La pérdida de control tiene que ver con la compulsión. Esto que sí es igual en todas las adicciones, una vez que empiezo, no puedo parar. Una vez que empiezo, no puedo parar. Esto de levantar la primera o como se llame, pero tiene que ver con esto. Arranca y no puedo parar.
Esa pérdida de control es clave. Otro elemento que identificaron en este estudio y que usamos para diagnosticar es el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo invierto en esto? ¿Cuánto tiempo dedico a esto? ¿No? El tiempo de pensar, el tiempo de planificar, el tiempo de ver cómo me voy a esconder, dónde me voy a ir, qué tengo que hacer para mentir, para manipular, para enroscarme, para justificar la ingesta de estos alimentos. Después aparecen los intentos fallidos de control. Por supuesto que todas las personas que padecen de esta patología intentan controlarla, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, que va avanzando con la característica de progresividad que tiene la enfermedad, cada vez los intentos fallidos no solo son peores, sino que generan mayor frustración y la frustración genera mayor aislamiento. Entonces quedo como atrapado con las etiquetas, con la frustración y con el no saber qué hacer. Empieza a aparecer preocupación acerca de lo que me está pasando y esta preocupación es cada vez más constante y empiezo a quedar como enganchado en este circuito que vamos a ver un poco más adelante, en esto del no sé qué hacer, esto me despierta determinadas emociones y esas emociones llevan a la ingesta compulsiva y después nuevamente la desesperación. El impacto en las actividades de la vida diaria, ¿no? Si estoy enganchado en hacer todo esto con el aislamiento, con la frustración, con la preocupación, con la inversión de tiempo, habiendo perdido el control, con el deseo permanente de aliviarme los síntomas, con la abstinencia si no los consumo y el aumento de tolerancia que hace que cuanto más consumo, más necesito, el impacto en las actividades de la vida diaria es absoluto y esto interfiere en todas las áreas, en el área laboral, en el área estudiantil, en los vínculos relacionales, en la familia, en el bienestar general y en el daño que se genera en el propio cuerpo. Y la última es la que yo uso para hacer diagnóstico. A pesar de todas estas consecuencias negativas, persiste la conducta. A pesar de que me doy cuenta que cada vez necesito más, a pesar de que me doy cuenta que cuando no consumo entro en abstinencia, a pesar del deseo permanente por consumir sabiendo que las consecuencias son negativas para mí, de la pérdida de control, del tiempo invertido, de los intentos fallidos, de la preocupación permanente y de que empieza a ensuciarme todas las áreas de la vida diaria, a pesar de esto, prevalece la conducta, ¿no? Hay algo ahí como si no se pudiera fijar la acción con el efecto. Eso es lo que define una adicción. Vamos, ¿no? ¿Vamos bien? Genial. Bien. Entonces, emociones. ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué es lo que dispara este ciclo? Como yo lo entiendo, ¿eh? Las personas, por lo menos eh, la mayoría de las personas que de las que tenemos datos, asocian la comida con el amor. Hay un psicoanalista, Winnicott, que trabaja sobre niños, hace psicología infantil, trabajaba con niños y una de las imágenes que él representaba, que fue por lo que se conoció, es un niño siendo amamantado por su madre. Y él decía que en la mirada en la mirada de ese niño y esa mamá, cuando ese bebé miraba a su madre a los ojos y se veía reflejado en esos ojos, en los ojos de su madre, se veía a sí mismo por primera vez. Pero esta imagen está armada en un contexto de alimentación. Este niño está siendo alimentado por su madre. Entonces, el nexo que las personas tenemos entre la comida y el amor, la comida y el cuidado, la comida y la seguridad, la comida y la celebración. No hay juntada en donde no aparezca la pregunta ¿qué comemos? ¿Quién lleva qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Todo se genera alrededor de eso. No hay madre primeriza, por lo menos, que tenga un niño y que no esté preocupada porque el nene no me come. ¿Sí? No hay madre que amamante o que
le esté dando la mamadera a su niño y no se ponga contenta porque el niño engorda. Esta asociación entre la comida y el físico, el cuerpo físico y la asociación entre dar comida y dar amor, dar cuidado, dar seguridad, es lo que después se va a tener que trabajar cuando trabajemos con pacientes con estas patologías, porque es lo que está de alguna manera lastimado en la patología de los trastornos de alimentación. ¿Qué sabemos en relación a las emociones y lo que las emociones disparan? Sabemos que el cuerpo no puede estar ansioso y hacer la digestión a la vez. Son dos procesos fisiológicamente incompatibles. Entonces vamos a tener dos tipos de personas. Las personas que cuando están ansiosas se les cierra el estómago y no pueden comer, y las personas que cuando están ansiosas comen, gana la digestión y entonces el alimento funciona ahí como una automedicación para producir calma. Esto es físico, digamos, no es un deseo, no es algo que se pueda trabajar. Me ocurre de una manera, mi cuerpo responde de una manera o responde de otra. Y ahí tenemos los trastornos de alimentación. Sabemos que en los estados depresivos determinados tipos de comidas, las etiquetas, activan el sistema de recompensa y esto libera dopamina. Y eso hace que haya una sensación de alivio. Neurobiología, es el cerebro descargando dopamina frente a la ingesta de determinados alimentos. Y sabemos que el estrés activa el cortisol y eso aumenta también el deseo de ingerir determinados alimentos que por la dificultad que tiene el cuerpo para procesarlos, también generan una sensación de carga. Entonces tenemos a todo el aparato físico ahí activado a ver qué hacemos con la gestión de estas emociones. Sabiendo todo esto, lo primero que aparecen, o lo que yo les quiero contar hoy, son determinados tipos de pensamientos, ¿no? Entonces les vamos a decir pensamientos distorsionados. Distorsionados porque no nos sirven. Son pensamientos que quedan como rigidizados, como enganchados y que se repiten siempre de la misma manera. Siempre voy a estar gorda, nadie nunca me va a querer así, yo no voy a poder, estoy cansada de hacer esto, ¿cuánto tiempo más voy a tener que hacerlo? Bajé de peso, igual me veo mal. ¿A quién le importa ya? No quiero más, no puedo más, soy un fracaso. Algunos. La característica que tienen estos pensamientos es, como son de todo o nada, ¿no? Siempre, nadie, nunca, no son reales. Son creencias negativas en relación a mí, en relación al yo, en relación a cómo yo me veo, cómo yo me percibo, cómo yo me siento. Y esto refuerza este nexo del que hablábamos antes entre la comida y el alivio. La única forma, pareciera que la única forma que tengo de encontrar alivio es a través de determinados alimentos. Entonces, cuando tenemos esta emoción que no podemos gestionar y empiezan a aparecer estos pensamientos distorsionados, empieza a haber un malestar emocional importante y el cerebro, digo yo, empieza a salivar. ¿A salivar con qué? Con el recuerdo que tengo de lo que me produce la ingesta de determinados alimentos. Lo recuerdo, ¿no? Hay algo que se llama el recuerdo eufórico, que es esto. El cerebro recuerda sin consecuencias esta primera experiencia en donde determinados alimentos me produjeron esta sensación de alivio. Entonces, este malestar emocional que no sé cómo gestionar, rápidamente recuerda aquello. Y ahí voy, a la conducta compensatoria. Entonces voy a la ingesta. Y la ingesta es siempre compulsiva y es siempre en secreto, siempre a escondidas y siempre compulsiva. Desde el atracón, desde la purga, desde la modalidad que sea, pero tiende a ser una conducta compensatoria, porque no sé de qué otra manera gestionar ni las emociones ni estos pensamientos. Y por supuesto hay un alivio temporal
había un psicólogo especializado en adicciones que decía, nadie se hace adicto a apretarse los dedos con la puerta, ¿no? Todas las adicciones tienen una satisfacción y esa satisfacción temporal nunca falla, a diferencia de las personas, a diferencia de otras situaciones que pueden fallar. Las adicciones tienen esta perseverancia, no fallan, el alivio aparece, es un alivio temporal, pero el alivio aparece. Entonces, ¿qué pasó? Esto que tenían a nivel emocional y que después se terminó traduciendo en estos pensamientos distorsionados, ahora lo tengo en el cuerpo, me lo saqué de la cabeza, lo siento en el cuerpo. Entonces el cuerpo me duele, la panza me duele, me siento hinchada, me siento llena, siento que exploto. Lo que no podía gestionar emocionalmente pasó al cuerpo. Y el cuerpo lo conozco. Lo del cuerpo pasa, eventualmente pasa. Y cuando pasa, aparece la culpa, que es como hermosa, ¿no? Porque la culpa siempre tiene que ver con lo que pasó. La culpa siempre tiene que ver con lo que hice. Algunos dicen que es el sentimiento más inútil que existe, porque no puedo hacer nada con lo que hice, ya está, ¿no? Pasó, como que tarde, qué sé yo. Pero bueno, ahí está. Pero la culpa se engancha con la acción que hice, pero después se engancha con su amiga favorita, que es la vergüenza, y la vergüenza tiene que ver no con lo que hice, sino con lo que soy. ¿Qué soy? ¿Qué dice de mí esto que acabo de hacer? ¿No? ¿En quién me transforma? Y ahí viene la desesperanza, viene el vacío, viene el aislamiento y el efecto de todas estas emociones que no puedo gestionar, que me sobrepasan, que es como si estuviera, porque esta es otra característica que atraviesa todas las adicciones, hay una hipersensibilidad y una dificultad para gestionar las emociones a la vez. Entonces es como si me metiera sin saber nadar en un mar con olas de 30 metros. Me van a revolcar, me van a arrasar. Entonces cuando vuelven a dispararse estas emociones, vuelven a aparecer los pensamientos distorsionados, porque así estoy entrenadita en manejarlos. Y entonces el malestar emocional porque no lo soporto y de vuelta a la conducta compensatoria porque no sé qué otra cosa hacer, con el alivio temporal, y temporal es la palabra clave, porque después viene la culpa. Y todo este circuito incide en cómo me siento y en cómo me pienso y en quién creo que soy. Y acá viene la complicación con la autoestima, porque me quedo sola con la comida y ahí estoy en situación de riesgo. Cuando leían recién las tradiciones, hablaba del principio de identidad y esa es un poco la salida de la recuperación. Es una identidad nueva, es pensarme nuevamente, es repensarme, es volver a pensarme, identificada con los otros compañeros. Por eso funciona el grupo, porque en el grupo yo escucho mi historia a través de otros, a quienes quiero, a quienes respeto, en quienes confío. Entonces, si el otro pudo hacer esto, yo también voy a poder. Hay algo ahí del poder ver en el otro lo que yo necesito, el camino que yo necesito recorrer, y eso empieza a modificar lo que siento por mí, la estima que siento por mí. La autoestima es esto, es lo que yo me quiero. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay una canción que encontré, estaba chusmeando otra cosa, y me encontré con una canción, Instagram es maravilloso, no sé si la conocen, yo no la conocía, se llama Suficientemente Guapa, no conocía ni la canción ni a la artista, pero dice esto: me he probado 3 vestidos para acabar aquí en pijama. Sin cenar me he ido a mi cuarto, ya me había maquillado, me he quedado aquí en la cama. Me preguntan mis amigos, porque todos me esperaban. Me inventé que tengo fiebre, pero es la mierda de siempre. No me veo suficientemente guapa. El tema me pareció copado. Voy a ver si puedo mostrarles algo, a ver si lo logro.
Ahí ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Observen esto. Bien. ¿Se vio, no? ¿O no? Sí. Ah, ok. Porque lo que me llamó la atención, aparte de la letra, fue la imagen de esas chicas y la emoción que tenían cantando la canción. Eso fue lo que más me llamó la atención. La desesperación, el llanto, la angustia cuando cantaban la letra. Bueno, entonces, si estamos acá, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la salida? O por lo menos lo que, lo que proponemos o lo que podemos pensar o lo que ofrece la psicología. Aprender a reconocer los impulsos, comprender desde dónde vienen estos impulsos y cómo están enganchados a estos pensamientos distorsionados de los que hablamos antes. Hacer un nexo, una conexión entre el impulso a comer determinados alimentos, cómo me siento cuando como esos alimentos y cómo me siento después, cuál es el efecto que eso tiene en mi autoestima. Hacer el circuito completo. Poder identificar y gestionar las emociones. Muchas veces cuesta reconocer las emociones por esta característica de la hipersensibilidad, porque se siente con mucha más intensidad. Entonces, lo que para una persona civil, para un civil, como decimos, es me molesté, para alguien que tiene una adicción es siento una ira irrefrenable. Para lo que para un civil es, uy, conocí a alguien que me pareció copado, para alguien en adicciones es me enamoré. Para un civil es, tuvimos una discusión, para un adicto es, la vida se me acabó, no sé cómo voy a hacer para vivir con esta persona que no está de acuerdo conmigo. Entonces, gestionar las emociones es como darles, ¿no? Aprender a equilibrar para poder darles la entidad que tienen para que pueda procesarlas y no me resulten tan agobiantes como la ola de 30 metros. De alguna manera es como aprender a nadar y no meterme tan adentro. Identificar estos pensamientos disfuncionales para no darles estatuto de verdad, como no creerles, ¿no? Como empezar a identificarlos y darme cuenta qué es lo que me dicen, qué me dice mi cabeza, para no creer tan inocentemente, ¿no? Como poder cuestionarlos. Entonces, bueno, a ver, ¿es verdad que yo nunca voy a poder? ¿Es verdad que yo no sirvo para nada, para nada, para nada? ¿No? ¿Es lo mismo lo que peso hoy que lo que pesaba antes? ¿Qué pasó con este peso que perdí? ¿Cuál es el temor que me genera? ¿Cuál es la dificultad que tengo con esto? ¿No? Entonces, empezar a cuestionarlos, no creerles con tanta inocencia. Restablecer los límites saludables con la comida. ¿Para qué me sirve la comida en realidad? ¿Cuál es la necesidad que mi cuerpo tiene de recibir la comida? ¿Y para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué la pienso? ¿Para qué la uso? ¿Y cuál es el efecto que esto tiene en mí? Empezar a fomentar estrategias de cambio, para eso los grupos son fundamentales, la experiencia de otro, el camino recorrido de los otros, pero también lo particular y lo individual para mí. No todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos los mismos tiempos para cocinarnos, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a determinados alimentos. Entonces,
entender cuáles son las estrategias que se proponen, pero después hacer el trabajo de poder ajustarlas a la particularidad de cada uno. Tener atención plena en la ingesta. Cuando estoy comiendo y estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, porque solamente de esa manera voy a poder darme cuenta cuáles son mis límites y qué es lo que me pasa. No estar distraídos con otras cosas. Siempre recordar las consecuencias. Pasar del impulso a obligarme a recordar las consecuencias. Los viejos grupos de Alcohólicos Anónimos decían tocar la canción completa, ¿no? Desde que empieza hasta que termina. Entonces, siempre recordar las consecuencias y elegir si quiero esas consecuencias. No es importante lo que quiero hacer ahora, es importante cómo me voy a sentir después. Desde ahí se toman decisiones. Restablecer el trabajo en comunidad, por supuesto, siempre pedir ayuda antes, después, si no queda opción también, pero antes, fundamentalmente, porque es donde puedo intervenir, es donde puedo salirme de ese circuito. Y todo esto me va a ayudar a reconectar con quién soy. El trabajo de pasos lo que nos permite hacer es eso, es entender no solo lo que me pasa, sino quién soy. ¿Qué hago yo con esto que me ocurre? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre quienes pueden entrar en recuperación y quienes no? ¿Qué voy a hacer yo con esto que me pasa? ¿Qué voy a hacer yo con esto que tengo la posibilidad de reaprender o de comprender? Bueno, hasta acá llegué, no tengo idea del tiempo, perdón si me pasé, y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Valeria, por tu amoroso compartir. Muchas gracias. Gracias bueno, pues a esta maravillosa intervención de Valeria. Ahora damos paso a nuestros compas que ya van levantando las manitas. Tenemos un minutito para hacer preguntas, para hacer cada pregunta y se las vamos. Pues bueno, ya sin más preámbulo, voy a dar paso a Sol. Sol, ¿tienes un minutito para formular? Sol, no se te escucha. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Ah, buenísimo. Perdón. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Compa, soy Sol, adicta en recuperación. Tengo la enfermedad de la adicción. Está muy bueno lo que describiste. Te agradezco por tu tiempo, por tu servicio. Y la verdad que te escuchaba atentamente y sentí que todo lo que decías era perfectamente em, se corresponde perfecto con el programa de los 12 pasos, ¿no? Pero hay una cosa que no mencionaste en ningún momento que es, bueno, el lugar de un poder superior y de Dios en todo esto. Yo te quisiera preguntar, según la psicología o según esto que vos comentabas, ¿dónde queda Dios? Porque para la recuperación es como un elemento clave y no lo mencionaste en ningún momento. Nada más, gracias. Gracias, Sol, por tus palabras y por la pregunta. El poder superior como terapeuta queda en el lugar en el que el paciente lo quiera poner. Eh, no tengo injerencia yo en eso. Eh, lo que el paciente, cuando llega un paciente, el lugar en el que el paciente ponga su poder superior, si está en el programa, lo ubica, los que no están en el programa, no necesariamente, pero desde mi lugar de terapeuta respeto la posición que tienen. Entiendo, conozco el programa, por supuesto, entiendo el lugar fundamental que tiene el programa, claro. Pero en relación a lo terapéutico, el lugar que ocupe para el paciente, ese es el lugar que yo respeto. Perdón, tiene la palabra Oski. Ay, yo me estaba yendo. Gracias, Valeria. Muy, muy, muy bueno bueno, lo que compartiste me encantó. Me suma un montón. Y te quiero hacer una pregunta que fue lo que más me llegó, fue dos cosas. Si podías profundizar un poquito en la reconexión con uno mismo, que fue lo que más me quedó. No porque haya sido lo último, supongo que porque es lo que más me llega. Que, digamos, te escuché igual, te escuché lo que dijiste, pero
para vos qué, ay, ¿cómo se dice? Tengo segundos. ¿Qué tan importante es en todo esto que nos venís a traer respecto a la reconexión con uno mismo? Y si puedes profundizar, y la culpa. Y la culpa, si podés contestarme esas dos cosas, buenísimo. Gracias. Wanda Soski, gracias por la pregunta. Em, ¿Qué tan importante es la reconexión con uno mismo? Es fundamental, porque en esto, por eso quizás la intención fue con este tema, con esta canción, es esto, es yo no me veo suficientemente guapa para quién, a los ojos de quién, ante la mirada de quién, quién me viene a decir a mí, ¿no? Esto. Bueno, entonces hay algo de lo no establecido en este concepto de autoestima, por eso lo puse en el medio del circuito. Lo que yo pienso de mí no es lo que yo pienso de mí, es lo que yo creo que los otros piensan de mí o lo que a mí me dijeron de mí, ¿no? Esto, ay, te ves re linda, perdiste peso, ¿no? Eso es, ¿no? Eso. Comentarios mínimos, ¿no? Como ese. Entonces, recuperar la autoestima es qué pienso yo de mí, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, ¿no? Qué es lo que a mí me pasa. Y en relación a la culpa, decía que la culpa es un sentimiento inútil porque lo que pasó no lo puedo modificar. Entonces, la salida, la culpa tiene como dos salidas, el castigo o la responsabilidad. En las adicciones, la respuesta que le damos a la culpa es el castigo, ¿no? Es el castigo de seguir en la misma calecita, ¿no? De martirio, digamos, de sufrimiento, de padecimiento, de aislamiento. La otra salida es la responsabilidad. Entonces, estar acá, participar del programa, hablar con compañeros, pedir ayuda, repensarse, escribir los pasos, hablar con el padrino o la madre, eso es responsabilidad. Esa es la salida de la culpa. Muchísimas gracias. Más que recontra contestado. Gracias. ¿No? Gracias, Valeria. Fabio E. Fabio, ¿puedes formular? Hola, ¿qué tal? Sí, 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 acá estoy, ya. Gracias por la coordinación. Hola Valeria, gracias por estar, por esta, por esta charla. La pregunta que tengo es, yo bueno, vengo de todas las adicciones, creo que no logré ninguna, pero yo veo la película completa, ponerle con la cocaína, el alcohol y todo, y no lo hago porque sé cómo me voy a sentir, pero con la comida no lo puedo hacer, no puedo diferenciar eso y me cuesta muchísimo. Y bueno, después me pasa todo esto, lo que vos nombrabas, ¿no? De la culpa, el dolor, todo, ¿viste? Depresión, todo. Me cuesta mucho con la comida, con la cocaína, el alcohol, lo demás. Sé lo que me va a pasar y no lo hago y no lo voy a hacer. Pero con la comida no lo puedo hacer. Ok, bueno, sugiero que claramente es mucho más complejo porque la distinción es con determinadas conductas, esta sustancia que vos estás nombrando, vamos por la abstinencia y acá no podemos abstenernos de la comida, ¿no? Entonces, en principio es identificar cuáles son los alimentos de los que sí me tengo que abstener. Y después las distintas herramientas que va ofreciendo el programa que tienen que ver con cuando voy a ingerir alimentos, ¿para qué los estoy ingiriendo? ¿No? Como esta es la pregunta. Bueno, ¿para qué? Entonces, ¿estoy satisfaciendo una necesidad fisiológica que tiene mi cuerpo de alimentarse o estoy intentando calmar o modificar determinadas emociones que no puedo gestionar? Quizás esa sería como la pregunta. Bueno, ¿para qué estoy comiendo? Quizás ahí te resulte un poco más claro eh, poder identificar el cómo te vas a sentir después. Porque la culpa, y si no, al revés, ¿no? Si no, bueno, cuando sentís culpa, rebobiná y fíjate, ¿no? Hacé como el caminito inverso. Bueno, ¿cuáles fueron los alimentos ingeridos? ¿De qué manera? ¿Y cuáles eran las emociones que disparaban esa ingesta? Quizás ahí esa es la otra opción que puedo sugerir. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Es el turno de Gise.
Gracias, Soraya, gracias, Vale, gracias por tu servicio. Yo te quería preguntar, bueno, soy Gisela, comedora compulsiva, estoy en recuperación, tengo 24 abstinentes. Y te quería preguntar eh, cómo la pobre idea que puedo tener de mí, cómo mi baja autoestima o mi sensación de ser insuficiente afectan mi posibilidad de vincularme con otras personas y cómo un terapeuta o una terapia o mi trabajo a través de los pasos puede ayudarme a revertir esa idea que tenga de mí. Ok. Gracias, sí. Bien, pensemos en las relaciones como una oferta. Yo le ofrezco algo al otro, ¿no? Si nosotras dos estamos en un vínculo, bueno, yo te ofrezco algo a vos y vos me ofreces algo a mí. Si yo tengo una pobre estima de mí misma, o no tengo nada para ofrecer, o lo que ofrezco no lo considero valioso. Entonces lo voy a ofrecer desde ese lugar de poca valía. ¿No se escucha? Joya. Le veía cara rara y no entendía qué era. Entonces, un vínculo va a prosperar si yo le doy valor a esto que estoy ofreciendo. En general, las personas, cuando estamos pensando en vínculos y sobre todo en vínculos amorosos, en general, es lo que el otro me va a dar. Y ese es el camino equivocado, es lo que yo tengo para ofrecer. Porque si yo le doy valor a lo que yo tengo para ofrecer, entonces no va a ser cualquiera al que se lo voy a ofrecer. Entonces me parece que trabajar la estima, la autoestima, cuando la autoestima es muy chiquita, tiendo a buscar personas que tengan una autoestima más chiquita todavía para que se queden conmigo. Y si eso no funciona, mi autoestima cae. Entonces tengo que salir a buscar a alguien con una autoestima aún más pequeña para que no me abandone. Y si eso no funciona, mi autoestima cae. Y eso, hasta aquí queda nada. ¿Cómo puede funcionar una relación terapéutica para ayudarme a trabajar eso? Porque en la relación terapéutica hay algo que se llama transferencia. En la transferencia, Freud decía que está la triple S, el sujeto supuesto saber. Hay una creencia que tiene el paciente que entra en transferencia con el terapeuta de que este terapeuta tiene un saber supuesto acerca del paciente. En realidad lo que hace el terapeuta es acompañar al paciente a que descubra su propio potencial. Yo no sé nada de mis pacientes, los acompaño en el camino de descubrirse. Pero esta confianza que tiene el paciente en que el terapeuta sabe hace que le permita acompañarlo a descubrir cuál es su potencial. Más o menos así funcionaría el vínculo terapéutico para poder acomodar la autoestima. Gracias, Vale. Placer. Muchísimas gracias. Pues es el turno de Lili. Lili, tienes para hacer tu preguntita. Muchas gracias por la reunión, el servicio. A mí me llamó la atención, bueno, Lili comedora compulsiva desde niña, que dice, bueno, mencionó que la única forma que tengo de encontrar alivio es con la comida. Yo me identifico con eso. El recuerdo eufórico, mencionó el cerebro recuerda la comida que me alivió. Yo reconozco que desde niña el dolor se aliviaba, o al menos parecía disiparse, con la comida. Hoy que hago conciencia de mi adicción y entro en esta restricción, moderación, abstinencia o conciencia de lo que me hace daño, una vez que brinco a lo mejor ya el síndrome de abstinencia, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se reestructura a largo plazo? ¿Cómo se vive sin la sustancia? ¿Se puede encontrar un sustituto de ese placer que me daba la comida, de ese alivio? Gracias. Una pregunta. Si busco un sustituto, estoy en la misma situación.
cambio una por otra. Es muy común que me lleguen pacientes, pero en esto yo me especializo en adicciones, entonces casi todos mis pacientes son adictos de alguna sustancia o de alguna conducta. Entonces, ¿qué pasa? Llega alguien que está en recuperación por alcohol, después está en recuperación por otras sustancias, después está en recuperación por relaciones tóxicas y después llega a trabajar el tema de la comida. ¿Qué pasó con ese paciente? Bueno, ese paciente fue cambiando de sustancia o cambiando de conducta, pero no se terminó de trabajar como el corazoncito de lo que dispara los vínculos o las conductas adictivas. Entonces, la adicción es un gran distractor, es una curita, es todo el tiempo estoy haciendo algo para distraerme, todo el tiempo estoy haciendo algo para aliviarme, todo el tiempo estoy haciendo algo para que me deje de doler. Lo que nunca estoy haciendo es comprender cuál es ese dolor original y trabajando eso. Entonces, es como bueno, supongo que ustedes conocen o algunos de ustedes conocerán el libro Pelando la cebolla. Es eso, ese es el trabajo. Se van sacando distintas capas de la cebolla hasta que eventualmente llegamos al corazón. ¿Qué es lo que yo creo que es el corazón de las adicciones? La codependencia. Es la relación disfuncional conmigo mismo que se va eh, diversificando en el uso de distintas sustancias o distintas conductas. Entonces, no reemplazo, comprendo, entiendo, recuerdo y reelaboro situaciones dolorosas de mi historia, típicamente mi historia infantil, para no necesitar reemplazar con nada más. Esa sería la salida de la adicción, la salida definitiva de la adicción. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Ahora es el turno de Muriel. Hola Valeria, muchas gracias por tu exposición. Bueno, yo soy Muriel, una persona que come compulsivamente y me recupero acá. La verdad es que primero que nada agradecerte porque había un montón de cosas como yo no soy psicóloga que nunca ni siquiera me puse a pensar de esto que tengo. Y quería preguntarte, más allá de que yo no lo transité, esto que te voy a preguntar solo por hoy, sí reconozco que es una posibilidad de que me suceda, que es una recaída. Y quería saber, desde el punto de vista de la psicología, qué sucede con nuestra mente en ese momento, cuál es una buena salida, eh, qué alternativas se te ocurren o qué me puedes contar, digamos, de la recaída y de la mano con la psicología. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Gracias, Muriel. Las recaídas, eh, hay como dos grandes posturas. Yo creo que una es una distorsión de la otra. Hay una pareja de psicólogos que hace muchos años, en los 80, armaron lo que se conoce como el proceso del cambio. Se llaman Di Clemente y Prochaska, creo que en el año 84. Y el proceso del cambio, lo que ellos elaboran en este esquema, son los distintos estadios por los que pasamos las personas cuando queremos hacer un cambio. Nada, observación del estado de situación, análisis de los pros y los contras, la motivación para arrancar el cambio, los hábitos y las cosas que tenemos que cambiar para poder hacer ese cambio y después el mantenimiento de los cambios realizados. Entonces, cuando se trabaja en adicciones, un poco usamos ese modelo de cambio. En algún momento se empezó a decir y se hizo como moneda corriente, sobre todo en las comunidades terapéuticas, que la recaída era parte de ese proceso. La recaída no es parte de ese proceso, no está establecido en este esquema que te digo de trabajo de cambio. Ahora, ocurre muy frecuentemente. Y lo que hay que poder hacer con una recaída es trabajarla. La recaída nos deja un montón de información para comprender cuáles son las cosas que no estaban tan firmemente establecidas o pensadas o identificadas que hacen que una persona pueda tener una recaída. Entonces,
Lo importante de la recaída, un par de cosas. Primero, la recaída no es necesaria para poder trabajar la patología con éxito. No es necesaria. Por otro lado, si ocurre una recaída, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a pedir ayuda lo más rápido posible y trabajar esa recaída. Entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó ese regreso al consumo compulsivo, cuáles fueron las estrategias que intenté realizar para poder evitarla y qué cosas tengo que hacer la próxima vez que tenga esa emoción o esa situación para no volver a tener una recaída. Entonces, pedir ayuda lo más rápido posible y trabajar qué fue lo que pasó al detalle. Eso es lo que puede hacer que esta recaída sea la última que tenga en el proceso de recuperación. Gracias, Vale. Muchísimas gracias. Pues Iván, es tu turno para hacer la preguntita. Dale, aviso que también estaba la mano de Vero por ahí por si se le bajó. Perdón, Vero, tomo tu lugar para no perder tiempo. Gracias, Soraya, por el servicio. Muchas gracias, Valeria, por esta presentación tan pertinente. Yo te quería hacer la siguiente pregunta. Más allá del rasgo estadístico que vos mencionabas al principio, 90% son casos de mujeres, 10% varones, y más allá de lo irreductiblemente singular del caso a caso, lo que nos hace a todos diferentes, todos adictos, pero cada uno adicto a su manera, ¿hay algún rasgo diferencial que en tu experiencia has encontrado entre la presentación de los trastornos de alimentación entre hombres y mujeres? Gracias, Iván, por la pregunta. Sí, por supuesto que hay toda una mirada social, cultural, eh, de los tiempos en los que podamos recordar que tiene que ver con la belleza particular de la mujer como condición para lo que quiera hacer en este mundo. Entonces, en ese punto, nuestra sociedad, por lo menos, y nuestra cultura, ya que antes las fiestas de 15, ¿no? Las cosas han cambiado gracias a las generaciones nuevas y eso es una maravilla, pero la fiesta de 15 era la presentación de esta nena en la sociedad y cuanto más hermosa y más bonita y más amorosa y educadita fuera, más posibilidades tenía de conseguir un compañero que la salvara en este mundo y se dignara a casarse con ella y la hiciera digna de. Entonces, hay una mirada mucho más insidiosa en las mujeres en relación al cuerpo y la belleza. A los hombres se les exigían típicamente otras cosas. Esto no significa que los hombres no sufran esto y no tengan cuestiones de imagen, de estima y de apariencia. Por supuesto que las tienen y les lleva muchísimo más, les conlleva también un enorme sufrimiento. La estadística es un número. Y aparte la pregunta que hicieron para determinar esa estadística tenía que ver con una concepción propia, ¿no? ¿Quién se consideraba que tenía sobrepeso o no? Entonces, también eso es subjetivo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay una diferencia con el género? Sí, por supuesto que hay una diferencia, porque hay todo un estigma social que tiende a ser mucho más insidioso en las mujeres típicamente que en los hombres. Por supuesto que cada vez que hablamos de esto estamos dejando por fuera singularidades y particularidades, pero en general tiene que ver un poco con eso. El dolor, de todas maneras, eh, es incomparable. Entonces, cuando una persona sufre, sufre, y eso es lo que se trabaja terapéuticamente, el sufrimiento, independientemente de en qué cuerpo esté metido ese sufrimiento. Gracias. A vos. Muchas gracias. Vero, tienes tu turno. Vero, cuando quieras puedes hacer la preguntita a Valeria. Ahora, vale, estaba muteada. Ujú. Bueno, hola a todos, soy Vero. Bueno, muchísimas gracias lo primero, Valeria, por estar aquí. Es un verdadero placer escucharte. Gracias por la oportunidad. Bueno, has hablado que el TCA realmente, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Alteraba el funcionamiento del sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Em, Esto es algo de lo que yo he leído bastante. Lo que pasa que a mí me surgen siempre muchas dudas, ¿no? Y es respecto, por ejemplo, a un cerebro infantil actuaría de la misma manera, porque en mi caso, por ejemplo, mi TCA debutó con 9, 10 años
sin tener reconocido la ansiedad o un malestar emocional, ¿no? Como algo que no entendía por qué. Y también con esa edad ya consumía, o sea, ya tenía atracones con la comida y también tenía comportamientos purga, o sea, ya consumía laxantes, ¿no? Entonces, claro, ¿esto funciona igual en los cerebros infantiles? Gracias, Vero, por la pregunta. Sí, funciona igual. Digamos, los niños no pueden decir estoy ansioso o estoy deprimido, porque no lo registran como concepto, no lo registran como término, excepto que se los digan. Pero eso no significa que el cerebro no esté estresado o no esté ansioso o no esté deprimido. Un niño que se esconde para comer, que come al punto de que le duela la panza, de tener ganas de vomitar y que después no sepa qué hacer con eso, es un niño que por lo menos para empezar no está recibiendo la mirada que necesita o la atención que necesita. Entonces ahí ya hay algo de sufrimiento. Los niños no se pueden cuidar solos. Entonces cuando hacen este tipo de cosas solos, lo que queda en evidencia en primera instancia es que no hay una mirada adulta que esté cuidando. Y eso para un niño genera sufrimiento. Entonces, no poder nominar el estado psíquico ansioso, deprimido, no significa que el cerebro no lo sienta, o que el cuerpo no lo sienta, digamos, que las emociones igual están ahí. Muchas gracias otra vez. Y ahora es el turno de Elizabeth, cuando quieras. Muchas gracias por el servicio. Buenas tardes, bueno, desde México los saludo. Mi nombre es Elizabeth, soy comedora compulsiva, alcohólica y drogadicta. Y bueno, una pregunta que me surge continuamente y ahorita, qué magnífica exposición. Muchas gracias, Valeria. Fíjate que, bueno, yo empecé comiendo, luego hice contacto con alcohol, luego con drogas, pero cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, que fue mi caso, que dejé de consumir por la gracia de Dios solo por hoy, y nos dicen incluso en la literatura, como se convierte en azúcar los alcoholes, o sea, bébete un refresco, bébete un chocolate, o sea, todo, ¿no? Pero ¿en qué momento? Porque yo cuando estoy con las chicas que acaban de llegar, pues sí, veo cómo están comiendo como yo, ¿no? Pero ¿en qué momento hacer esto de decir, no podemos atacar todo, nos dicen ahí, no vas a dejar de comer, de fumar, en fin. ¿Cómo gestionas tú esto? Abrazo, gracias. ¿Qué tal? Qué copado, gente de todos lados. Me encanta. Bueno, a medida que vayan apareciendo, como a medida que van apareciendo los demonios, se va luchando con esos demonios. Es a medida que vayan apareciendo. No se puede hacer todo junto y aparte, no todos los alcohólicos desarrollan un trastorno por consumo, por un trastorno de alimentación. Entonces, a medida que vayan apareciendo. Sí, claro, Alcohólicos Anónimos es el primer programa. En el año 40, cuando surge esta forma, digamos, como este paliativo al alcohol, nada se sabía de trastornos de alimentación. Entonces bueno, no tenés ganas de tomar, tenés el craving o el deseo de consumir alcohol, no, comé un dulce, porque sí, claro, el cuerpo lo procesa como azúcar. Bueno, hoy en las personas que tienen un trastorno de alimentación hay que recurrir a otras estrategias, ¿no? No paliar por ahí, porque si no lo que estamos haciendo es complicando. Pero bueno, a medida que van apareciendo los monstruos, vamos luchando con ellos. No, no se puede prevenir. A veces aparece, a veces no. Muchas gracias, Valeria. Pues te voy a preguntar algo. A menudo se asocia los trastornos alimentarios, bueno, a menudo se asocia, no sé, pero los trastornos alimentarios igual ligados también a abusos, en abusos sexuales. Pero aunque se sepa, recuerdes, aunque se sepa la causa, eso no te da la llave para abrir la puerta y para la sanación. Entonces, ¿de qué manera yo, aunque racionalmente sepa que ha habido circunstancias en mi infancia, adolescencia, que me han podido detonar una enfermedad? eh, yo, por ejemplo, veo en el poder superior, porque hasta ahora no lo tenía, que puede ser una llave, porque he hecho terapia toda la vida y aunque sepa los motivos, eso no ha sido directamente proporcional a
intentar parar el consumo y la adicción. Eso es más o menos. Buenísimo, gracias. Sí, tiene que ver con eso, no exclusivamente. O sea, el trastorno de alimentación no es exclusivamente la consecuencia de haber sufrido un abuso, sí hay un porcentaje de incidencia alto. Hay un texto divino de Freud que es recordar, repetir y reelaborar. Entonces ahí el tipo explica qué podemos hacer con el recuerdo. Para la psicología el recuerdo es fundamental. Entonces, claro, no me sirve entender qué fue lo que pasó para que se calme mi consumo compulsivo de alimentos, porque ahí lo que me falta es poder reelaborar. Y reelaborar significa cómo voy a vivir yo con esto que me ocurrió sin continuar lastimándome. Porque esto es lo que pasa, digamos, las adicciones nos lastiman el cuerpo, lastiman la mente, lastiman la idea que tengo de mí mismo, lastiman los futuros vínculos que puedo llegar a generar. Entonces, ¿cómo hago para dejar de castigarme yo por esto que me ocurrió? ¿No? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? No alcanza con saber, hay que poder hacer este proceso de reelaboración, ¿no? Es cómo voy a vivir con esto que me ocurrió y dejar de lastimarme. Muchas gracias, Valeria. Yaques, tienes tu turno. Gracias, compañera, por el servicio. Gracias a todos, a todo Renacer bueno, por esta apuesta que es realmente maravillosa. Gracias, Vale, por por tu gran saber y por esa mirada desde ese lugar tan profundo que haces con los pasos y con la enfermedad de la adicción. Gracias. Bueno, yo me llamo Jacqueline, vivo en Uruguay, soy una comedora compulsiva y gracias a Dios y, y gracias a escribir un plan todos los días y a cumplirlo, estoy en abstinencia. Y lo sé porque necesito hacer prácticas que sean concretas con esto de comer compulsivamente. Y para mí es muy importante pesar, medir, hacer un montón de cosas que tienen que ver con la parte que necesita sanar. Pero sobre todo esto no lo hice del primer día, ni me salió de taquito, y es algo que tengo que elaborar. En mi caso personal, a mí los alimentos funcionan, yo soy múltiple adicta a un montón de cosas, funciona igual que un psicodélico, pero de verdad me saca de la realidad, me pone en el país del nunca jamás, y yo no soy, me enajeno completamente de quién soy, de lo que quiero, de lo que valgo, de qué es lo que siento. Entonces, me gustaría, si podés, vincular cómo esos alimentos compulsivos, que son mi adicción, me enajenan y me sacan de la realidad y me incapacitan de alguna manera para poder, ni qué hablar de estar el aquí y el ahora, sino de poder percibir eh, algo de mi propia realidad. Gracias, era esa la pregunta. Gracias, Jaque. Bueno, hay dos partes. Hay una parte que tiene que ver con esto que hablábamos de la neurobiología, lo que directa e inmediatamente ocurre en el cerebro de las personas que tienen trastorno de alimentación, no de todas las personas, de las personas que tienen un trastorno de alimentación cuando ingieren determinados alimentos gatillo. Y eso hace que la persona que padece este trastorno aprenda esto. Entonces, cada uno sabe que si consume determinada cosa o recurre a determinada conducta, entonces, ludopatía, por ejemplo, obtiene un resultado y ese resultado es justamente este. Esta es la joda de la adicción, es enajenarme, es dejar de sentir, porque lo que siento es tan abrumador, tan insoportable, tan inmanejable que no quiero sentir más. Muchas veces
La gente dice me quiero morir. Y me quiero morir no es me quiero morir literal. Me quiero morir es ya no sé qué hacer para dejar de sentir este malestar. Entonces quiero que se apague, ¿no? Quiero como no sentir nada. Eh, entonces, ¿por qué determinados alimentos en determinadas personas producen esa alienación de sí? Porque hay una descarga de dopamina, entre otra cantidad de neurotransmisores, una cuestión química, biológica que ocurre en el cerebro. ¿Por qué? Porque ocurre en ese organismo que hace que deje de sentir. Y eso hace que se fije esta conducta como una conducta paliativa. ¿Qué hago cuando no soporto más esto que siento? Como determinada cosa. Me drogo con determinada sustancia. Recurro a determinada acción, porque es lo único que encontré que me calma por un ratito, ¿no? Y ese por un ratito es la palabra clave que después hace que esa persona, si tenemos mucha suerte, llegue a un grupo de autoayuda y llegue a terapia, para poder encontrar una solución que sea a largo plazo y que no lastime. Espero haber respondido. Muchas gracias, Valeria. Pues ahora Gracias. mismo no hay manitas levantadas. No sé si... Parece que Oski le va a dar. A ver, no. Sí, he acertado. Oski, es tu turno. Si estaba la chance, me quedé con algo. Uf. Eh, con dos cosas me quedé en realidad. Primero que nada, nuevamente, gracias, mil gracias. Me sumó un montón. Aparte con el amor que lo haces. Valeria, gracias. Y a todos por la unidad y por el servicio. Eh, por ahí suena como acusatorio, pero esto de cuando hablaste de, no sé qué palabra usaste cuando dijiste, te hicieron una pregunta y hablaste de adicción, algo como, utilizaste la palabra definitivo. Y a mí eso, pum, me hizo ruido, me llevó a la cura, ¿viste? Y después te hicieron otra pregunta, ay, no, qué lástima, no me puedo acordar la palabra exacta, pero sé que tenía que ver con la adicción y vos hablaste de definitivo, como que algo termina, ¿viste? Y así lo entendí yo. Si es que te acordás, no lo sé, si no te pido disculpas. Y me hizo ruido. ¿Por qué me hizo ruido? Porque yo, también te lo pregunto porque sé que trabajaste el programa, etcétera, ¿no? Eh, Siento que no es definitivo nada. Esto, por lo menos en mí, es como para siempre, solo por hoy, ¿viste? Por eso te lo pregunto a ver qué es lo que por ahí. Perdón si no sé si se entiende la pregunta o no, y bueno, me hizo ruido y te lo quería preguntar. Gracias. Genial, gracias. No sé a qué dije definitivo, pero a ver si entiendo un poco por dónde venís, a ver si aclara. Em, Son como preguntas importantes a contestar en 3 minutos. Entonces quedan un montón de cosas por fuera. La adicción no tiene cura, conocida hoy. Eso lo sabemos. ¿A qué podemos recurrir? ¿Cuál es el elemento al que podemos recurrir? Podemos recurrir a la abstinencia en primera instancia de determinadas conductas, de determinados tóxicos y de determinados alimentos para después poder trabajar el programa. Yo no atiendo pacientes que no están en el programa. ¿Por qué? Porque no evolucionan. Listo, no evolucionan, entonces no los atiendo, es una pérdida de tiempo y de plata para el paciente. Entonces, el programa permite comprender, ¿no? Primero, desarrollar otras estrategias que tienen que ver con identificar cuál es el problema, ver cuál es la solución, permitirme acceder a la solución, revisar mi historia en el cuarto y quinto, entender los defectos de carácter en el 6 y 7, hacer enmiendas, bueno, todo esto que... Y en ese proceso tengo la oportunidad de conocerme y de entenderme. Una vez que comprendí una parte, no vuelvo para atrás. Eso no significa que no pueda volver a la conducta compulsiva. Por supuesto que puedo volver porque somos personas libres, pero no puedo volver a no saber lo que ya sé. Gracias. Te prometo que me recontra contestaste aunque no se haya entendido la pregunta. Muchas gracias. Ok, genial, buenísimo. Muchas gracias. Pues Sol también quiere preguntar algo. ¿Es tu turno? Hola, bueno, acá estaba escuchando la pregunta de Oski, justo también tenía que ver un poquito con eso, porque yo también
Vale, entendí que, bueno, nada, me encantó la disertación, me pareció un montón de cosas muy bien explicadas y muy bien definidas y también muy coinciden muchísimo con lo que propone el programa. Yo soy sola, adicta en recuperación y hace 1 año y 8 meses que no como harina ni azúcar, y hace 3 años y 8 meses que no tomo sustancias ni alcohol, ni calmantes, ni nada. Y, y cuando dijiste, te referiste a que ahí estaba la solución definitiva, a mí también. Yo lo escuché perfectamente y, y dije, bueno, eh, acá, viste, porque acá somos un montón de personas y estamos buscando detener los síntomas de la adicción y no tiene cura la adicción. Por lo menos no la mía. Me dijeron acá que en realidad este programa, viste, la recuperación es para siempre. Y como es, y también, bueno, nada, me quedé pensando en esto de que si no hay poder superior, de acuerdo a lo que propone la psicología, ¿qué propone para desde dónde se afarra el adicto según la psicología? Me quedé pensando en eso porque para nosotros es como, por lo menos yo lo de mí, ¿no? Pregunta, Elige, sí. ¿Hola? Sí, sí, que te vayas escucho. redondeando por favor. Ah, se me acabó el tiempo, perdón. Ah, bueno, listo, ¿no? Eso que para mí, nada, que quería saber eso, lo de definitivo, que es lo mismo que había dicho Oski, iba para ese lado, pero bueno, nada, para remarcar porque somos muchos adictos y quería eso, que se entienda que no tiene cura según nuestro programa. Nada más, gracias. Sí, no, definitivamente, qué bueno que pudieron remarcar eso que no me di cuenta. La adicción no tiene cura, no solo según el programa, no tiene cura conocida según todas, es una enfermedad crónica. Adhieren a esto todas las instituciones y organizaciones de la psiquiatría, de la psicología y de la medicina a nivel mundial. Está escrito en todos los manuales de psicología y psiquiatría. Es una enfermedad crónica. Las enfermedades mentales son crónicas, las enfermedades crónicas no tienen cura. Sí tienen remisión. O sea, se puede vivir perfectamente saludable en sobriedad y recuperación si entiendo qué es lo que me pasa. Así que gracias por permitirme aclarar eso. En relación al poder superior, lo que puedo decirles es el poder superior como cada uno lo conciba. Eso es lo que dice el programa y eso es lo que respetamos. Yo no tengo injerencia eh, en la concepción del poder superior de nadie. No, no es un tema que se trabaja desde la psicología ese. Se trabaja en el programa, con cómo trabaja el programa personal cada uno y con cómo lo trabajan con sus padrinos y madrinas. Pero la psicología no dice nada de poder superior. O sea, no se mete ahí, eso es lo que digo, no opina, no tiene injerencia, respeta la posición del paciente. Muchas gracias, Valeria. Voy Vamos. a dar paso primero a Ari, que no ha participado todavía, porque tenemos que ir ya cerrando la reunión. Entonces, Ari, por favor, es tu turno. Creo, ¿no? ¿O he hecho mal? Ah, creo que... Ah, vale. Mazo. No, no entendí, perdón.
¿Cómo conecto esto de una vez que lo viste? Una vez que lo viste, quiero decir, una vez que cada uno identifica, somos seres cambiantes, o sea, la vida nos va modificando y a veces nos va modificando y necesitamos pasar por el mismo lugar otra vez. Pasa, digamos, qué sé yo, hay circunstancias que ocurren, situaciones traumáticas. El otro día una paciente que había trabajado durante muchos años una situación de abuso sexual, una situación traumática. Pasaron un montón de años, se está mudando, va a visitar un departamento, entra al departamento, siente un olor a perro particular que la remite a este olor que ella sintió cuando fue abusada. Bueno, no significa que no haya trabajado su trauma, significa que hay cosas que pueden volver a detonar. Entonces, bueno, ¿qué se hace con eso? Se integra. La terapia lo que hace es integrar los elementos de nuestra vida, poder hacerlos conscientes y poder integrarlos para poder aprender a vivir con esto que me pasó, con esto que tengo, con esto que soy, como base, para después poder ir creciendo y desarrollándome. Entonces, lo que digo es, una vez que se ve, digamos, una vez que yo identifico que no puedo controlar mi consumo de alcohol, por decir algo, no puedo volver a no saber esto. No puedo, bueno, a ver si hoy puedo. No, no puedo. Yo ya sé que no puedo. Puedo probar todo lo que quiera, pero yo ya sé que no lo puedo controlar y que eso me va a traer consecuencias negativas a mi vida. Pues una vez que sé eso, por eso el primer paso es el más importante. Una vez que yo sé esto, me puedo hacer la tonta durante 40 años, pero yo ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias van a ser aún más dolorosas porque yo ya lo sé. No sé si contesté, pero... Muchas gracias, Valeria, por tu amoroso servicio, por dedicarnos tu tiempo. Me ha impresionado mucho que digas que solo atiendes a pacientes que están en OA. Un programa de 12 pasos, me parece muy loable. Pues, compas, terminamos, tendremos que dar ya al cierre y lo que podemos hacer hasta la siguiente es quedarnos en el cafecito y continuamos con... Si Valeria puede quedarse un poco más, pero ¿o qué opinas, Ari? Tengo que darle cierre a la reunión, aunque se han quedado tres compas. Perfecto. Pues eso. Venga, estupendo, estupendo. Vero. Vale, súper rápido. Bueno, de nuevo, gracias, ¿vale? Bueno, tú has hablado al principio de la presentación que teníamos una enfermedad que era física, mental y también espiritual, ¿no? Em, Tú como terapeuta, me gustaría si puedes explicar qué es para ti como profesional de la salud mental la enfermedad espiritual de una persona y cómo se puede combatir, ¿no? Desde el punto de vista de un profesional de la salud. Gracias. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Es difícil porque, por supuesto, nosotros estudiamos teoría y la teoría tiene distintos autores y esos autores tienen sus experiencias de vida y sus ideas. No sé muy bien desde dónde te voy a contestar, no sé, no es desde una corriente teórica lo que te voy a decir, creo que tiene que ver un poco con la mezcla y la experiencia de vida. Para mí, el daño espiritual tiene que ver con la incapacidad de confiar o con la dificultad para poder confiar. Creo que ahí es donde está el daño espiritual, donde no se puede confiar. Hicieron un estudio hace un año no, hace muchos años, donde le preguntaron a adolescentes que tenían problemas de consumo de sustancias, ¿en quién confiaban? Y dijeron, en mí. Le hicieron la misma pregunta a adultos que tenían problemas de consumo de sustancia y le preguntaron, ¿en quién confías? Y dijeron, en nadie. Respuesta, digamos, por mayoría, ¿no? Entonces, es como interesante eso. Bueno, un adolescente tiende a confiar en sí mismo hasta que el derrotero, digamos, de avanzar por la enfermedad de la adicción hace que no pueda confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. Entonces, de lo que estamos hablando es que no se puede confiar en nadie de afuera. Y eso es tremendamente desolador. En eso consiste para mí
el daño emocional, en que no puedo confiar en nadie. Por eso los grupos hacen esta maravilla, que es aprendo a confiar en el otro. Y eso es el principio de la recuperación. Gracias, vale. A vos. Muchas gracias. Gise, tienes tu turno. Ay, gracias a Dios. Bueno, soy Gisela y nada, me estoy recuperando, ¿no? Vale, gracias. Mi pregunta es, desde tu expertise, desde tu trabajo como terapeuta, ¿cómo recomponer o crear una relación con un poder superior ayuda a tus pacientes con adicciones? Más allá de que vos no tengas injerencia en cuál sea el poder superior, esto, ¿cómo viste esto? Nada, ya, te pregunté. Gracias. Bueno, porque los que tienen definido un poder superior y desarrollan un vínculo con su poder superior, tienen como una chapa, digamos, tienen ahí una fortaleza desde el lado de la fe, desde el lado del apoyo espiritual, del lado de la creencia, del lado de la esperanza, que los ayuda a poder atravesar situaciones de dificultad. Y porque también es poder experimentar esto de la confianza. Bueno, yo solo me metí en este quilombo, ¿no? Alguien más, algo más fuerte, más sabio, más bueno, más generoso, no sé, amoroso, me puede ayudar, ¿no? Conmigo no alcanza. Ese concepto es fundamental. Conmigo no alcanza. Yo me metí acá, yo no me puedo sacar solo. Muchas veces el primer poder superior que aparece es el grupo. Bueno, todos estos, ¿no? Juntos podemos lo que antes solos no podíamos. Entonces, este es el primer poder superior. Y ahí sí, desde lo terapéutico trabajo mucho para que eso se establezca, ¿no? El poder superior del grupo. Después, si aparece otro poder superior más personal, fantástico. Siempre suma muchísimo, digamos, acompaña mucho, genera mucha fortaleza poder tener. Muchas gracias. Cerramos con Iván, tenía la mano levantada. Sí, si ¿Quieres puedo que...? hago una pregunta más. Claro. Gracias, Soraya, muy breve. Gracias, Valeria, no muy breve. Vos ubicaste en un momento medio en el corazón, en la génesis de la adicción, algo del orden de la codependencia. Quería saber si lo podías ampliar un poquitito más, que me resultó muy interesante. Sí, esto es una opinión por ahora personal. Por ahora digo porque se está trabajando bastante en poder tipificar los síntomas de la codependencia y poder incluirla en los manuales. En mi opinión personal y por la trayectoria, el tiempo que hace que trabajo con esto, la codependencia para mí es la base de absolutamente todas las adicciones. La codependencia es un concepto complejo, hay mucho escrito sobre esto, tiene que ver con una relación disfuncional conmigo mismo, tiene que ver con que algo del sentimiento de sí, de lo que yo pienso de mí, lo que yo siento por mí, lo que yo aprendí de mí, no es suficiente. Entonces necesito eh, agarrarme, apoyarme, afianzarme en otras sustancias, en otras conductas o en otras personas para obtener de ahí determinada fortaleza, determinada valía. Por supuesto, entre comillas lo estoy diciendo esto. Entonces, el trabajar en la codependencia, trabajar en esta relación conmigo, que es un poco lo que quise decir cuando hablé de autoestima en el esquema ese que presentamos, trabajar la codependencia es trabajarme a mí misma, es ir como al corazón de lo que me pasa, ya no con lo que hago, ¿no? Conductas, sustancias, etcétera, no con el acto, sino con el sentir de sí mismo. Ese es el trabajo más difícil. Eh, pero ahí es donde está el corazoncito, como vos decías, ¿no? Bueno, ahí está el chiste. Bueno, ¿qué me pasa conmigo mismo que necesito paliar mi dolor
con otras acciones, otras sustancias, otras personas. Algo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria Zárate. Ha sido todo un placer. Vamos a dar el cierre de la reunión. Séptima tradición. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Disponemos de una cuenta para recibir los aportes desde cuentas de Argentina que luego se enviarán a la cuenta de nuestra tesorera en Uruguay. A continuación se pegarán en el chat. ¿Algún aviso para beneficio de OA? Eso es. Ujú. Muchas gracias, Ari. Ya a las 21 tenemos la siguiente de Renacer. Gracias. Eso es, eso es. Sí, sí. Siguiendo los pasos, asistiendo regularmente a las reuniones y usando las herramientas de OA, estamos cambiando nuestras vidas. Encontraremos esperanza y apoyo en OA. A quienes llegan, les sugerimos que asistan por lo menos a 6 reuniones para descubrir las diversas formas en que OA puede ayudarles.